Hola, muy buenas, bienvenidos a English for Spaniards. Hoy en nuestra cuarta entrega vamos a hablar acerca de otro tiempo, ya que estamos ahora mismo en los tiempos del presente, pero esta vez, al contrario del vídeo número tercero, donde habláramos del presente simple, ahora hablaremos del presente continuo. Este presente continuo, para mí y para mucha gente que se dedica a la gramática inglesa, es el tiempo más fácil realmente del inglés. Os explico por qué. Aunque su formación quizás sea un poco más compleja que la del presente simple, los usos son mucho más fáciles porque son más reducidos y son bastante más claros que los del presente simple. De modo que como hicimos con el presente simple y como haremos con todos los tiempos del inglés, vamos a dividir esta sección de presente continuo en tres. Primero hablaremos acerca de los usos que tiene el presente continuo, que ya os adelanto que van a ser dos. Después hablaremos de su formación, en la cual incluiremos secciones de cómo se hace la afirmativa, cómo se hace la negativa y cómo se hace la pregunta. Y por último veremos algunas peculiaridades que en este caso se van a referir a las expresiones de continuidad, ¿vale? Son ciertas palabras que normalmente van con el presente continuo, al igual que en el presente simple metimos los adverbios de frecuencia. Bien, así pues vamos a comenzar con los usos que encontramos dentro del presente continuo. No sé si recordaréis, bueno, usos o valores como que queráis llamarlo, no sé si recordaréis que en el presente simple el primer uso eran acciones que realizamos con frecuencia. Y cuando puse el ejemplo, visteis cómo comparé dos tiempos verbales. El que en el pasado vídeo no era el presente simple, era efectivamente el presente continuo. Ahora lo vais a ver con el primer uso que le vamos a dar, que es el más importante y el más usual del presente continuo, y es el hecho de que usamos el presente continuo para expresar acciones que realizamos en el momento en el que estamos hablando. Es decir, vamos a poner un ejemplo donde vamos a hacer una contraposición entre el presente simple y el presente continuo. Si yo os digo, yo juego al baloncesto, ¿a qué conclusión llegáis? Pues sí, llegáis a la conclusión de que yo juego al baloncesto con frecuencia. Bien puede ser una vez al mes, bien puede ser una vez al año, o bien puede ser todos los días. Pero juegas al baloncesto. No quiere decir que en el preciso momento en el que lo estás diciendo, estés jugando al baloncesto. Sino, lo que sí quiere decir es que a menudo lo haces. Sin embargo, si yo digo, yo estoy jugando al baloncesto, la cosa cambia. En este caso si es un presente continuo. ¿Por qué? Porque si yo os digo yo estoy jugando al baloncesto, eso quiere decir que en este preciso momento yo estoy jugando al baloncesto. Por ejemplo, en este caso no vendría mal que yo hubiera escrito yo estoy escribiendo, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale, este es el uso principal del presente continuo. Y normalmente, si hablamos de temas de colegios, de institutos, lo que suelen pedir del presente continuo normalmente es precisamente hacer lo que yo acabo de hacer. Saber diferenciarlos del presente simple, ¿no? Bueno, el segundo uso que puede tener el presente continuo es para expresar acciones que aunque no se están llevando a cabo en el momento que hablamos, sí se hacen
actualmente. Este quizás sea un uso un poquito más complejo que el a, pero ahora lo vais a entender perfectamente con el ejemplo. Imaginaos que yo os digo, a lo mejor estáis en una reunión de amigos, digo, sí, pues yo ahora estoy estudiando inglés. Pues yo ahora estoy estudiando inglés. Analicemos esa frase. Yo estoy estudiando inglés. Es interesante porque estamos usando un presente continuo. Pero sin embargo, tú estás tranquilamente en el bar con tus amigos y lo estás diciendo. Es decir, no estás estudiando inglés en este preciso momento. Pero sin embargo, lo que sí que lo estás haciendo es actualmente, es decir, en la actualidad. En un proceso de tiempo el cual alberga quizás un poco de tiempo hacia atrás y va a albergar un poco de tiempo hacia adelante, es decir, la actualidad. Otro ejemplo podría ser, a lo mejor le cuentas a alguien que está viendo una serie, ¿no? Yo estoy viendo ahora Breaking Bad, no sé. Pues no quiere decir que ahora mismo esté viendo la tele o viendo el ordenador. No, quiere decir que lo hago frecuentemente, pero en este preciso momento, es decir, en esta actualidad. Yo en el pasado no lo hacía y seguramente en el futuro lejano tampoco lo haga. Ahora lo estoy haciendo. No en este preciso momento, pero en esta actualidad. Vale, este sería el segundo caso que vamos a usar del continuo. Quizás haya alguno más, mucho más complejo y tal, pero los principales, los que se usan, son estos. Entonces, para continuar, ahora vamos a hablar acerca de la formación, ¿no? Muy bien. La formación. En primer lugar, como hicimos con el presente simple, vamos a hablar acerca de la afirmativa. Antes de empezar, tanto para la afirmativa como para la negativa, como para la pregunta, es decir, que tenéis que saber utilizar el verbo to be. Si tenéis algún tipo de duda, pasaros por el vídeo número 2, os lo dejaré tanto en la descripción como haré aquí alguna especie de etiqueta, para que os paséis por el vídeo, porque si no sabéis conjugar el verbo to be, tendréis problema a la hora de hacer el presente continuo. Ahora veréis por qué. Bien, la afirmativa se forma simplemente con el sujeto, ¿vale? Más el verbo to be más el gerundio. Ahora diréis, uff, muchos conceptos nuevos aquí. Ahora veréis que es mucho más fácil. ¿El sujeto cuál va a ser? Pues bien puede ser o los pronombres o bien un nombre propio. En este caso vamos a utilizar los pronombres. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you y they. Ahora vamos a ver aquí que tenemos el verbo to be. Ya hemos puesto el sujeto, el verbo to be. Pues simplemente es conjugar el verbo to be dependiendo de la persona. Es decir, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Ya tendríamos conjugado el verbo to be. Y ahora se añadiría el gerundio. Bien, pues el gerundio del inglés es exactamente el gerundio del español, es decir, una forma en la cual no se conjuga, ¿vale? Una forma que no es personal, que es siempre la misma, ¿vale? Que en español tenemos el famoso endo, ando, pero en inglés lo que tenemos es más simple, es un simple ing, porque como siempre os digo, el inglés, en términos al menos de verbos, es bastante, en casi todos, pero en verbos sobre todo es muchísimo más fácil que el español. Entonces simplemente será añadirle al verbo ing, tan fácil como eso. Por ejemplo, vamos a cambiar de verbo, ¿no? Como siempre estamos utilizando el verbo play, vamos a ver, por ejemplo, el verbo watch, que significa observar. Watch, ¿vale? Pues lo único que tenemos que hacer es añadirle un ing. Es decir, I am watching. Y va a ser exactamente para todas las personas igual. You are watching. He is watching. We are watching. You are watching. They are watching. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la negativa.
como recordaréis, del vídeo, perdón, del verbo to be, el verbo to be tenía una forma peculiar de hacer tanto la negativa como la interrogativa, ya que no necesitaba el auxiliar do, que por ejemplo necesita el presente simple. Y puesto a que el verbo to be entra en juego en el presente continuo, veremos que la negativa y la pregunta también son bastante influenciadas por este verbo to be. Ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque la negativa, lo que vamos a hacer no es utilizar un auxiliar do, sino lo que vamos a hacer es simplemente negar el verbo to be. Es muy fácil. Sería sujeto más el verbo to be más not más el gerundio, todo igual, ¿vale? Solamente añadimos esta partícula de not entre el verbo to be y el gerundio. Vamos a hacer un par de ejemplos. No hace falta que copie otra vez la lista entera. Es igual, simplemente añadiendo aquí un not. I am not watching. I don't know. You are not playing. Podemos hacer contracciones, recordemos. He isn't playing. Recordar que isn't es is más not. En el caso de are not se podría hacer como aren't, es decir, así. Am not no se podría hacer, ¿vale? Am not no tiene el tipo de contracción que una el am con el not. Sí el I con el am, que sería I'm. Y el you con el are sería your. Y he con i sería his. Pero eso lo veremos quizás más adelante y tampoco no es algo que ya, vamos, menos más que ya lo sabéis. Bueno, ahora para acabar vamos a irnos a la pregunta, que al igual que pasa con la negativa, está muy influenciada por el verbo to be. Ahora lo veremos. Pregunta. Simplemente es invertir el orden. Os explico. Mientras que en la afirmativa teníamos sujeto más verbo to be más el gerundio, ahora vamos a tener primero el verbo to be, después el sujeto y después el gerundio. Es decir, en vez de poner I am watching, ahora vamos a poner am I watching. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, con el verbo drink, beber. Am I watching? Digo el verbo beber y pongo el verbo observar. Bueno, da igual. Con el verbo beber, ahora sí. Are you drinking? Ups, no olvidar la partícula interrogativa. Vale. Is he, I don't know, smelling? Bueno, smelling precisamente no es el buen ejemplo para no liaros. Sleeping. O a lo mejor ya por último vamos a hacerlo con el verbo en primera persona singular. Igual que aquí. I... no sé... Por ejemplo... doing the homework. Bueno, lo que quiero que os quede claro es que es bastante fácil de hacer, como podéis apreciar. Y ya si os ponéis a pensar un poquito, tanto el presente simple como el presente continuo se hacen exactamente igual que en el español, porque en el español usamos el sujeto junto a el verbo zero estar, ¿vale? Que en español es el equivalente al verbo to be, obviamente. Y después utilizamos nuestro gerundio. Yo estoy jugando. I am playing. Es exactamente igual. Vale. Ahora por último nos vamos a ir a las peculiaridades. Peculiaridades. Que en este caso, como os he dicho anteriormente, vamos a hablar acerca de las expresiones temporales. Bien, pues,
Lo que sí os tengo que contar es que cuando hablamos de expresión temporal, vosotros escucháis expresión, ya esperáis muchísimas palabras. Bueno, una expresión puede ser o bien una palabra, o dos, o tres. Nosotros vamos a dar muy pocas, las principales. Son muy importantes, os explico por qué. En primer lugar, porque se usa muchísimo. Y en segundo lugar, porque a la hora, sobre todo del tema de hacer ejercicios y tal, os van a hacer de gran ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos una expresión temporal, ya prácticamente tendremos claro que lo que nos vamos a encontrar por ahí va a ser algún tiempo en continuo. O bien el presente continuo, o bien, como ya daremos en el futuro, el pasado continuo o el futuro continuo por sí mismo. Entonces lo que tenéis que tener muy claro es qué significan cada una y en qué situaciones se pueden aplicar, ¿no? La más común de todas es la expresión temporal, que es now, que significa ahora. Por ejemplo, you are learning now, que significa estás aprendiendo ahora. Hemos usado un presente continuo, ¿vale? Y la partícula now, ahora. ¿Por qué? Porque ahora significa en este preciso momento. Son expresiones que se utilizan con el presente continuo. Son expresiones que indican que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en este preciso momento. O si usamos el segundo uso, en el cual hablamos de cosas que se hacen actualmente, ahora veremos algunos ejemplos de expresiones temporales para ese caso exacto. Vale, otra expresión que es muy parecida a now, que es right now, que sería más o menos lo mismo, pero es un poquito más fuerte que el now. Es exactamente ahora, por traducirlo de una forma. O también se podría traducir como justo ahora, en este preciso momento. A veces que ciertas palabras se pueden traducir de muchas maneras, o a veces que no tiene incluso un equivalente exacto en español, ¿no? Podríamos poner un ejemplo como you are writing right now. Fijaos lo que ha pasado. Aparte de aplicar la expresión temporal, aprovecho para decir, fijaos, aquí he escrito una expresión un verbo presente continuo, ¿no? Que es el verbo write, es decir, este verbo. Write, que significa escribir. Y la gran mayoría de verbos, bueno, la gran mayoría no, por no decir todos, que acaban en ciertas vocales como la E, a la hora de añadir el ing, fijaos lo raro que sería decir esto. Writing, es muy extraño. Entonces lo que hacemos es que la E se anula, pasando a ser writing, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. You are writing right now, ¿vale? Entonces ya tendríamos por una parte now y por otra el right now, que como he dicho es bastante parecido, solamente que quizás tenga un poquito de más fuerza, ¿no? Y otra más que vamos a usar para el primer caso, vamos a hablar de esto como el uso a, ¿no? Podríamos usar, por ejemplo, una expresión que también es bastante usada, ¿vale? Que es at the moment. At the moment. Uy, sorry, ¿en qué es en este momento? At the moment o in this moment, at this moment. Hay un montonazo de combinaciones pero van a ser siempre parecidas a esta, ¿no? Que significa algo como en este momento. Y ya no voy a poner otro ejemplo más porque es lo mismo. Podemos poner el at the moment en cualquier oración, ¿vale? Exactamente lo mismo, solamente significa en este momento. Básicamente las tres significan lo mismo, ¿no? Pero son bien sinónimos, bien que tienen ciertos matices, ¿no? Que hacen que se diferencien uno del otro, pero vamos, que son prácticamente igual. Ahora vamos a dar tan solo dos que nos van a servir como ejemplo cuando hablamos de un uso de la actualidad, ¿no? Del presente continuo, ¿no? El primero que vamos a ver es, por ejemplo, today. ¿Qué significa today? Significa hoy. ¿Por qué lo hemos situado dentro del uso de? Porque este today se usará en frases como yo normalmente
juego al fútbol los domingos. Pero hoy estoy jugando al fútbol a pesar de que sea sábado. Ese today es algo que estás haciendo en esta actualidad por alguna razón. Me explico. Para que lo veas más claro. Ese today crea una oración de este tipo de uso. ¿Por qué? Porque como dijimos que el presente continuo, el primer uso, era algo que estamos realizando en este momento, en este caso, tú no estás jugando al fútbol en el momento que lo dices. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Yo creo que sí, es fácil de entender. No estáis diciendo que estáis jugando al fútbol en este preciso momento, sino que, a excepción de la normalidad, hoy estás jugando o vas a jugar, ¿no? O no tiene por qué ser en el preciso momento en el que lo dices, ¿vale? Lo mismo pasa con today, lo mismo puede pasar con a lo mejor this week, o this day, this lo que sea. This week significa esta semana, ¿vale? Esta semana. Que se utilizaría en contextos, la verdad que bastante similares, ¿no? Por ejemplo, imaginad que decimos... normalmente trabajo toda la semana, ¿ves? Utilizamos un presente simple, ¿no? Pero ahora digo... Sin embargo, esta semana no estoy trabajando porque estoy de vacaciones. ¿Vale? However significa... Sin embargo... No estoy trabajando esta semana. I am not working this week. O this day. Lo que sea, ¿vale? Entonces, como veis, este presente continuo está, por decirlo de alguna manera, como rompiendo a presente simple. ¿Lo veis, no? Es bastante fácil, la verdad. Yo creo que os habrá quedado claro porque tampoco es que no tiene mayor dificultad, ¿vale? Por último, quisiera tocar un pequeño matiz, ¿vale? Que aunque esto ya quizás sea un poquito más avanzado, debéis saberlo para no meter la pata en ciertos casos. Y es que hay ciertos verbos que... A ver, yo siempre os digo que no debéis de pensar en español cuando hablamos en inglés, aunque sí es cierto que a veces lo hacemos sin querer. O a veces incluso puede ser hasta útil. Pero con el presente continuo hay un problema a la hora de crear los gerundios. ¿Por qué? Porque hay ciertos verbos que en el español nosotros creamos gerundios, pero en inglés es una burrada. No se pueden crear gerundios con ciertos verbos, que son los verbos llamados estáticos. Esos son verbos que son normalmente de sentimiento, son verbos abstractos, ¿vale? Que no está permitido en la gramática inglesa de formar el gerundio con ellos. Son unos verbos que se llaman, como bien he dicho, los verbos estáticos. Entre lo que podríamos destacar principalmente los verbos de gusto, como son like, como son hate, como son dislike. Podríamos meter love. Podríamos meter, no sé, want. Podríamos meter believe. Hear, de escuchar. Smell, por ejemplo, de oler. No sé si os acordáis, pero yo mismamente iba a meter la pata aquí diciendo is he smelling, está él oliendo. Eso no se puede. En algunos contextos sí nos referimos a apestar, ¿no? Pero smell como oler no se usaría tampoco. No podemos usar tampoco el remember. No podríamos usar a lo mejor hope. No podríamos usar think. Bueno, think depende. Think cuando significa pensar sí que lo podemos usar en ing, pero cuando significa creer no lo podemos usar en ing. Otro a lo mejor podría ser understand, ¿vale? Y algunos más por ahí sueltos, pero bueno, aquí están los más importantes. Y lo que he dicho, tenemos que saber que estos verbos no pueden ir en continuo. Digo continuo porque no podemos usarlo ni en presente continuo ni en pasado continuo, aunque lo estudiaremos más en el futuro, ¿no? Bien, para que os quede más claro aún, es decir, yo no puedo decir I am liking, por así decirlo, no. A estos verbos no le podemos añadir el ing.
Entonces os preguntaréis, no sé, imagina que yo estoy hablando con una persona extranjera. Entonces, si alguien me pregunta si entiendo, ¿cómo le digo yo? Sí, te estoy entendiendo. Yes, I am understanding you. No. Uno pensaría, pero si es un presente continuo clarísimo. Pero no. En los casos donde vosotros veáis que lo que pegaría es un presente continuo, sí, y sabéis que ese verbo no se puede poner en presente continuo, es tan simple como usar un presente simple. Que es un tipo de valor del presente simple muy complejo que hace de uso como de presente continuo. Por ejemplo, la misma situación que acabo de contar. El hecho de que estás hablando con una persona extranjera y no sabes cómo decirle que no te estoy entendiendo. Pues simplemente utiliza el presente simple. I don't understand you. ¿Vale? I don't understand you. Y sería exactamente lo mismo que si usáramos un presente continuo, pero en este caso no se puede usar. Recordarlo, muy, muy importante. Bueno, y aquí ya está todo lo principal de presente continuo. La verdad que es bastante más fácil que el presente simple, solamente que sí es cierto que su construcción, ¿no? Su formación es algo más compleja, pero la verdad que es bastante fácil, ¿no? Y nada, espero que no tengáis ningún tipo de duda. Si la tenéis, sabéis que podéis comentar en el vídeo y con la mayor rapidez que pueda la intentaré solventar, ¿no? Siempre y cuando esté en mi mano, espero que sí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda. Y nada, espero que me dejéis un like y os suscribáis a este canal. Muchísimas gracias y sabéis que siempre seréis bienvenidos a English for Spaniards.